Creo que exactamente lo mismo, porque el estigma social no ha cambiado, ¿no? Es un problema de salud pública que concentra su mayor participación en hombres que tenemos sexo con otros hombres, mujeres trans, trabajadores y trabajadoras sexuales, porque lo que da es miedo. Y el miedo tiende a generar muchos espacios en donde se dicen muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Esto de te vas a morir si tienes VIH. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Transeúnte Podcast. Y es que en México alrededor de 340,000 personas viven con VIH, pero cada año se diagnostican 14,000 nuevos casos. Alan Pinzón nos va a hablar sobre el activismo que ha hecho durante los últimos años en este tema. Alan Pinzón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú eres activista de las personas que viven con VIH y también eres fundador y director de Vive Libre, esta organización Sí, que ayuda a muchísima gente. sí, ese soy. Oye, cuéntame, ¿cómo nace todo esto? Iniciamos en 2019, inicié yo solito ahí en 2019 con un grupo de apoyo. El grupo de apoyo de 2 horas, presencial en ese momento, todavía había, actividades presenciales, y, fue en el centro, LGBT que estaba ahí en Zona Rosa, que hoy ya no existe. Eh, Empecé con ese grupo de apoyo justamente porque yo tenía muchos temas no solucionados con mi diagnóstico y nunca había platicado con nadie del diagnóstico de VIH que tengo. Y a partir del grupo de apoyo, lo que se genera también es una inercia de mucha gente y empezamos a hablar, sí, de que tenemos VIH y de cómo nos sentimos, pero también empiezan a salir los temas de la falta de medicamento, el maltrato, qué hacer con los trámites. Y a partir de ahí también empezamos a tener otro tipo de dinámicas. Ya con 6 meses de vida, el grupo de apoyo, ya estábamos, yo creo que albergando a más de 50 personas. Entonces, sí vi una necesidad muy grande de hablar, pero también llegué al punto en el cual, entendí que hablar no va a solucionar todos los problemas. Entonces, uno de los temas más importantes era solucionar, ¿no? El tema no nada más de cómo te sientes, sino de que puedas tener tu medicamento, de que puedas tener tu adherencia al tratamiento, de que puedas entender los trámites que tienes que hacer, pero que además tengas todo eso con un sistema de salud público eficiente. Y eso nos lleva a tomar acciones en las calles directamente. Y la primera actividad que nosotros hicimos fue la protesta afuera del Instituto Mexicano del Seguro Social en febrero del 2020, 20 días antes de que se cerrara totalmente la ciudad por el COVID. Y, esa protesta fue muy aparatosa, muy vistosa, muy violenta, muy agresiva, en donde nosotros ya llevábamos meses recibiendo, denuncias de desabasto, de cambio de medicamento no protocolizado, de recetas no surtidas y de un montón de problemas al respecto. Entonces, ya nos habíamos sentado con las autoridades, del IMSS y siempre nos mentían en la cara diciendo que no era cierto, que ya se había surtido, que no había problemas con el suministro. Y eso nos lleva a las calles, y esa protesta nos lleva también a otros lugares, y la definición de esa protesta lo que hace es que nos da a conocer como un grupo, pues, aguerrido, no fácil, y pues que nos defendemos a la hora de no tener nuestro medicamento en la mano. Alan, voy a empezar con una primera pregunta. Hace 18 años que yo empecé con mi vida sexual.
Recuerdo alguna vez que alguien me dijo: "Oye, ¿tuviste relaciones sexuales con esta persona? Tiene VIH". Y entonces es como era algo como frío, ¿no? Como era lo peor que te podía pasar. ¿Cómo vivimos ahorita en 2025? Creo que exactamente lo mismo, porque el estigma social no ha cambiado mucho. No hemos avanzado al respecto de el estigma, la no discriminación y los prejuicios que tenemos, no nada más a la sexualidad, sino también al estado de salud de la otra persona. Creo que en este momento lo que tenemos sí son herramientas más actualizadas de prevención, que no nada más es el condón, que también hay PrEP, que también hay PEP, pero creo que también eso obliga, ¿no?, a la ciudadanía a informarse y a educarse y a liberar, ¿no?, esos estigmas y esos prejuicios que tenemos, pero eso no ha sucedido, porque la sexualidad es una cosa muy íntima, muy personal. Y es algo de lo cual no se habla, y creo que por eso el VIH resulta ser tan incómodo, no nada más para la ciudadanía en general, sino para las autoridades mismas, porque estamos hablando de algo que es un problema de salud pública que concentra su mayor participación en hombres que tenemos sexo con otros hombres, mujeres trans, trabajadores y trabajadoras sexuales, y personas que utilizan drogas inyectables, sobre todo. Entonces, si ya somos este grupo de personas con estas características sociales tan definidas y también tan estigmatizadas, sumarle que somos los principales grupos afectados por VIH, eso va a generar aún más estigma y miedo, porque lo que da es miedo. Y el miedo tiende a generar muchos espacios en donde se dicen muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Esto de te vas a morir si tienes VIH, es decir, hubo un pasado en donde sí se morían las personas teniendo VIH y que no había medicamento porque no había una coformulación correcta de los medicamentos y no estaban disponibles tampoco. Y sí se murieron muchas personas. ¿Crees que es falta de información? O sea, lo vamos a poner en un contexto, ¿no? Conoces a una persona, le dices: "Soy VIH positivo", ¿qué pasa con todo esto? Creo que la falta de información actualizada principalmente, porque muchísimas personas no saben que cuando tú tomas medicamento, tienes VIH y Claro, tomas medicamento, puedes llegar a estar indetectable. claro, Y estando indetectable, científicamente comprobado por estudios clínicos, médicos y científicos, se comprueba que no transmites el virus, aún teniendo relaciones sexuales sin condón. claro. Entonces, esa parte es muy compleja porque esta falta de información lo que hace es, no nada más estigmatiza, sino que señala, directamente señala. Y esa señalización no desaparece. No, Es como algo que nada más se compartiera entre nosotros, que indetectable es igual a intransmisible y que ninguna campaña es suficiente. Y lo otro, también hay que hablarlo, es que el Estado ha dejado de informar claramente estos avances de la ciencia, porque el VIH es un problema de salud pública y es un trabajo del Estado mitigarlo y principalmente no solo atenderlo, prevenirlo, pero también informar cuáles son las características de qué es una persona indetectable, si se ingresa a tratamiento, puedes estar indetectable. ¿Qué es estar indetectable? ¿Cómo se llega a estar indetectable? Esa información por parte del Estado no ha bajado. porque, por ejemplo, a lo mejor nosotros lo sabemos, ¿no? Que eres positivo, pero eres indetectable y vas a tomar una pastilla y no pasa nada. Pero mi mamá no lo sabe, mi primo no lo sabe y es un estigma muy grande. Me voy a regresar al Sí. 2020, cuando dices, ¿qué pasó con los medicamentos? Por un lado, lo hemos estado viendo para personas con VIH, pero también para niños con cáncer. ¿Qué pasa con estos medicamentos por parte del Estado? El desabasto de medicamento antirretroviral no es algo nuevo, es algo que inicia desde que se inició el acceso universal por ahí del 2003 en México en general, pero sí ha habido un problema, sobre todo en la administración pasada, que fue cuando nosotros más protestamos por la falta de medicamento. De López Obrador. Así es.
en donde no había cadenas de suministro, no había respuestas, pero tampoco no había una lectura de que aceptaban el problema que tenían. La negación de ese problema es lo que trae la rabia de la gente, porque es como si te estuvieran negando lo que tú estás viviendo. Y para vivir, una persona que tiene VIH necesita medicamento. Si no tienes medicamento, no te vas a morir mañana, pero tu salud mental y todo tu entorno te dice que si no estás tomando medicamento, algo malo va a pasar y va a pasar muy rápido, aunque no sea así. Y te empiezas a sentir mal y empiezas a bajar de peso y empiezas a enfermarte. Todo eso generado principalmente por la falta de salud mental, sí, pero también porque el medicamento lo que hace no nada más te sostiene el organismo, baja la carga viral, sino también te da tranquilidad de que como estás tomando un medicamento vas a estar indetectable. Y la pregunta es, ¿y si ya no voy a estar indetectable, qué voy a hacer? Entonces, ¿sí soy un riesgo? ¿Cuánto cuesta el medicamento si no te lo da el IMSS o alguna institución de El salud pública? medicamento en salud privada o en las farmacias, si es que se llega a conseguir, está entre los 10,000 y los 25,000 pesos, un frasco, Este, dependiendo qué tipo de esquema sea. ¿cuánto te dura? Un mes, Un mes. un mes, un mes. Y en salud pública, el Cencida dejó de publicar su lista de costos, porque eso tendría que ser público por ahí del 2020. Eso fue la última publicación que hubo fue en 2020. De allá para acá no ha habido más. Ahorita, en 2025, ¿cómo estamos con el desabasto? Ha habido muchos problemas, sobre todo en la cadena de suministro. Es algo que la propia presidenta salió junto con su equipo a aceptar, que tienen un problema con algunas claves, que tienen problemas con las licitaciones de los medicamentos, con las asignaciones. Sí, cancelaron algunas compras que ya había. eh, yo creo que en este momento lo que estamos viendo en las últimas semanas ahí, porque esto es de apenas, es algo que no había sucedido. Yo me he sentado con un par de autoridades federales de salud y lo que me han dicho es, sí, sí tenemos un problema y revisamos cuáles son los problemas. Y entonces, al ellos aceptar eso, lo que a mí me obliga es a comunicar de forma clara en dónde estamos y cuándo va a llegar el medicamento, porque eso es lo que estamos buscando, es lo que yo busco. Yo no busco salir a una protesta a decir: "El gobierno de Morena nos está matando", pues no. Es decir, tenemos que tener muy claro, para las personas que vivimos con VIH, y esa es mi perspectiva desde mi activismo, dónde está el problema, cómo ayudamos a solucionarlo, pero primero tienes que aceptar que tienen un problema. Okey, ya lo aceptaron, tienen un problema con ciertas claves. Ahora, la petición fue, hagan intercambio de medicamentos entre instituciones que se puedan prestar, porque en unos sistemas sí hay, en Ah, otros no, y ustedes tienen esa capacidad. Esas conversaciones que pueden destrabar asuntos, es mi trabajo, o sea, es lo que yo hago. Porque no estoy aquí nada más para decir a los medios de comunicación o a la gente o a las redes sociales, por mis redes sociales, tenemos un problema y este gobierno es un inepto y es un inútil y podemos ponerle los adjetivos que sean. El tema es que está de por medio la salud de un montón de gente que necesita una respuesta porque no tiene medicamento. Alan, luego a veces pienso yo que la gente que vivimos en la Ciudad de México somos muy centralistas, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México tiene la Clínica Condesa, está la Clínica Condesa de Iztapalapa. ¿Qué pasa con una persona que le detectan VIH y vive en Mérida o vive en Sonora, en un municipio apartado? ¿Qué pasa con esas Me personas? voy a ir a una característica mucho más compleja, que es, ¿qué pasa con una persona que vive en Mérida y tiene VIH, o le detectan VIH y tiene IMSS, o tiene ISSSTE, o no tiene ningún tipo de seguridad Ajá. social? Creo que ahí lo que nos ha obligado el Estado es a, primero, lidiar con el shock inicial de tener VIH
y después buscar de forma desesperada en dónde nos toca atendernos y cumplir con los trámites nauseabundos burocráticos para poder ingresar a tratamiento. Te estoy hablando de que en un IMSS se pueden tardar hasta 3 a 6 meses en iniciarte tratamiento. ¿Por qué? Porque las citas son largas, porque primero tienes que pasar con un médico familiar. El médico familiar te ve, te manda una referencia a un hospital general de zona. En el hospital general de zona tienen que hacerte una cita para laboratorio, una cita para tu infectólogo, y esas citas pueden espaciarse hasta 2 a 3 meses entre cada cita. Ya tuviste una unidad familiar, un hospital general de zona, un laboratorio y al final tu cita con el infectólogo o la infectóloga. Todo eso es un problema burocrático que las autoridades no han visto y que no Que han pasan 6 solucionado. meses. 6 meses en iniciar tratamiento. ¿Qué haces en seis Y meses? aparte estás con el shock. La salud mental de tengo VIH, cuál es mi estado de salud, cómo estoy de carga viral. Es decir, es eso lo que no se logra comprender en el servicio de administración pública y que se necesita comprender que no somos un trámite, ¿no? Y muchas personas dirán, pues sí, pero también los diabéticos lo tienen que hacer, pues sí, pero también los de cáncer lo tienen que hacer. El problema, ¿sabes algo? Es que el VIH puedes detectarlo de forma temprana, de forma aguda o de forma tardía. Y cuando es de forma tardía y tú te estás detectando con menos de 200 CD4, ahí tienes un problema de tiempo, porque no sabes si tienes infecciones o enfermedades oportunistas o definitorias de SIDA. Y si las tienes, ¿cómo van a ser atendidas? Necesitas más estudios, cultivos, muestras especializadas, todas. Y si todas esas muestras se espacían de 15, 20, 35 hasta 40 días para tener una cita en el laboratorio, pues tú imagínate cómo vas a terminar. Hay muchas personas que no van a llegar. Claro. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es, literal, cortar toda esa burocracia, tratar de buscar opciones en donde hacerle los estudios a las personas y que puedan ingresar a tratamiento lo antes posible. O a una hospitalización, Zay, ya ni siquiera tratamiento, que se hospitalicen. Alan, hablabas de la incertidumbre de estos primeros días, de estos primeros meses. A lo mejor alguien nos está escuchando. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas? El VIH no tiene síntomas porque se puede confundir con una gripa, una infección estomacal, o COVID, influenza, lo que sea. La clave es ser honestos con uno mismo y honestas y decir, ok, estoy teniendo relaciones de riesgo. ¿Cuándo fue mi última prueba de VIH? Puede ser rápida, ¿eh? Con una prueba rápida te puedes detectar. Aquí creo que lo importante es hacernos esa pregunta muy claramente. ¿Estoy teniendo relaciones de riesgo? Ok, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue mi última prueba? Antes de esas relaciones de riesgo, el VIH tiene un periodo de ventana de 30 a 90 días y en esos 30 a 90 días te tienes que hacer prueba por lo menos 2 veces. Una prueba de cuarta generación a la sexta semana después de una relación de riesgo es concluyente para saber si tienes o no un diagnóstico. Creo que aquí la importancia de testearse y de hacerse una prueba a tiempo es lo que te va a llevar entre a poder iniciar tratamiento con una pastilla o de que tengas que correr y apurarte para poder tener un montón de estudios, ver que estás bien y si ver que no estás bien, poder tratar eso que está junto con pegado al VIH, que puede ser una neumonía, sarcoma de Kaposi, meningitis, toxoplasmosis, tuberculosis, cualquier tipo de infección oportunista. Cuando ya existe, sí tienes un diagnóstico urgente, muy urgente. Alan, ¿cuál es la labor? Yo te he visto, sobre todo te veo en redes sociales, ¿no? Llevando medicamento a las personas que lamentablemente están en lugares lejanos o que no tienen recursos para ir a alguna clínica. ¿Cómo es esta labor y por qué decides hacerlo? Creo que fue a partir del grupo de apoyo que yo me di cuenta que las personas cuando tienen medicamentos se sienten más tranquilas y vuelven a ser ellas. Les das un poquito de esa tranquilidad que merecen
Y lo que yo vi es que hay un montón de personas que no tienen medicamento, no nada más por trámites, sino también porque lo han dejado de tomar por propia voluntad, ya no quieren tomarlo. Creo que esa parte también del acompañamiento es una parte que ha sido fundamental en Vive Libre y que tratamos de hacer. Tengo un grupo de como de 20 consejeros, todos en línea, todos los servicios digitales de acompañamiento, de consejería, sobre todo para estos casos de otros estados de la República. Eh, pero creo que a mí lo que me lleva a hacer esto es que yo encontré la forma de existir a partir de poder ser útil para las personas que viven con VIH igual que yo, o para las personas que necesitan un método de prevención. Cuando yo salí del hospital, lo primerito que me dijo mi abuelo, después de estar ya yo lúcido, después de yo ya ser yo, sin los efectos ya de todos los medicamentos que tenía encima, fue: llevas aquí 2 meses y medio y no te moriste. Y yo tuve 3 hijos que se murieron y tú no. Tú tienes que buscar ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te quedaste? Tienes que buscar esa forma de responder esa pregunta. Y con el paso de todos estos meses y estos años, desde el 2015, lo que yo he encontrado en respuesta es, este trabajo a mí me ha sentido de vida, pero también me da esta responsabilidad de sí vivir con VIH y de que más personas no lleguen hasta esa cama de hospital como como estuve yo. ¿Me puedes contar un poco de eso? Yo me diagnostiqué en 2010, iba a cumplir 21 años. En 2010 yo inicio tratamiento en la clínica especializada Condesa y a partir de ahí empiezo a tener muchas citas. Yo no estaba listo para nada para tener VIH, tenía 20 años. Lo menos que quería saber era tomar una pastilla todos los días por el resto de mi vida y estar sujeto a citas y ir a que te sacaran sangre y eso no era lo que yo quería en ese momento. Y además los efectos secundarios del medicamento en ese momento fueron muy fuertes. Aunado a que mis papás siempre han sido mis abuelos, en ese momento todavía vivía mi abuela, y a mí se me caía la cara de vergüenza el saberme yo con VIH, vivir en la casa de mis abuelos que me habían adoptado prácticamente y llegar con este problema. No quería yo vivir con VIH, por lo menos no a esa edad. No estaba ni siquiera listo, ni siquiera lo había pensado, jamás se me ocurrió. Y terminé abandonando el tratamiento 15 días después de que inicié tratamiento. Lo dejé. Llegué un día de la clínica muy harto, muy cansado y tiré el medicamento por el excusado, rompí todos los papeles del trámite que ya había hecho y me repetí a mí mismo, tú no tienes nada y si vas a vivir 1, 2, 3 años, pues van a ser en tus condiciones, no en las condiciones que esto te da. Eso fue en 2010 y ya para 2014 yo ya empecé a tener problemas de salud importantes, sobre todo respiratorios. Inicios del 2015 yo ya estaba muchísimo peor, ya no caminaba bien porque me agitaba, ya no podía subir escaleras, tenía una tos impresionante, dormía sentado, ya Ahí me ya tenías faltaba el 24, aire, ya 25 tenía años. 25, iba a cumplir 25 años. Y a partir de eso, pues acudimos a muchos doctores. Yo iba a urgencias que estaba muy cerca de mi casa, que en ese momento todavía no se demolía. La clínica 25, yo creo que iba 2 veces por semana y mi abuelito me llevaba en la madrugada con ataques de tos ¿Por impresionantes. qué no te tomabas no querías tomar medicamento? Pues en ese momento la negación era tanta que jamás se me ocurrió que era el tema de VIH ya con una infección o una enfermedad oportunista de SIDA. Hasta que un doctor me dijo, tú lo que tienes es VIH, aquí está el resultado y nadie, ningún médico te va a poder sacar de esto si no te vas a un hospital, porque tú lo que necesitas es un hospital. Entonces, me llevan al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y luego me aceptan inmediatamente. Yo estaba saturando
en aproximadamente 54%. Traía las uñas ya moradas, los labios morados, ya no tenía mucho recuerdo de eso. Y llegando al hospital, lo que hacen es, luego, me cortan toda la ropa, me meten al área de choque, me dan todo pues todo el protocolo completo, y lo último que yo veo es a mi abuelo caminando con un médico. Mi abuelo me había llevado en un coche. Yo estoy ahí 3 meses, salgo de ahí con aproximadamente 45 kilos, 43 kilos, ya había ganado un par en el área de recuperación. Y a partir de ahí, mi familia ya sabía que vivía con VIH, entonces para mí eso ya no era un problema, entonces yo ya me sentía tranquilo. Eso ya no era un problema. El problema era cómo tratar el diagnóstico ya en mi vida privada, asumiendo la decisión que tomé de dejar el medicamento y de tener esa complicación de salud que prácticamente corta con mi existencia por unos meses. Entonces, a partir de ahí también entendí muchas cosas al respecto de tener VIH. Y cada usuario que llega ahora y me dice, es que no estoy tomando tratamiento, lo abandoné o lo dejé o lo quiero dejar, sí existe una conexión muy particular porque yo hice lo mismo. Porque dejar de tomar medicamento, lo que tú decides cuando dejas de tomar medicamento es dejar de existir, dejar de tener VIH, dejar de vivir. Y poco a poco vas asumiendo esa decisión, porque es una decisión que tomas, pero no se asume ya hasta que empiezan el tiempo. ¿Esa decisión se puede revertir? Sí, se puede revertir, hasta el punto de estar en un hospital. Justo eso te iba a preguntar, Alan, de los 20 a los 25 años, ¿cuál fue, no sé si tengas memoria, cuál fue tu peor día y qué pasaba por tu cabeza? Creo que el tema de VIH lo tenía muy, muy, muy suprimido, pero no, nunca se me va a olvidar el día en que mi abuelo a las 4 de la mañana me llevó, me sacó de la cama, eh, me lleva a urgencias y esperando a que me admitan a urgencias, yo me quedo en el coche, me bajo y ahí fue cuando me di cuenta que mi vida se estaba acabando. O sea, que yo ya tenía un problema de salud que no era normal a mi edad y que realmente la decisión que yo tomé era esa. Eso a mí me obliga a asumir que me estoy muriendo y a prepararme para morirme, ¿no? A dejar lo que yo tenía en orden, a hablar con mis abuelos, a decirles que, bueno, pues si me voy a morir, estaba bien. Mis abuelos ya habían enterrado a 3 hijos y a mí siempre me han tomado como un hijo más. Soy el nieto más grande de todos. Y yo creo que el verlos en ese shock de decirles que me voy a morir y que no se preocuparan, es como lo que yo hago ya al final. Es decir, bueno, está bien, no me voy a morir por ellos, busquemos opciones, porque yo ya no quería ir a ningún hospital. O sea, yo ya no me quería mover de la cama. Y por eso hice ese esfuerzo por ellos, ¿no? Y ver a mi abuelo haciendo ese esfuerzo, creo que también me obliga a hacer a mí el esfuerzo y a retomar otro tipo de decisión a partir de que dejé el medicamento. Yo creo que ese fue el peor día, porque ese día asumí que me estaba muriendo. ¿Y el mejor día? ¿Cuál ha sido en los últimos años? Yo creo que esos han sido muchos más, muchísimos más, pero cada que una persona por el teléfono me dice que ya inició tratamiento, que ya está indetectable, que se va a casar, que se va de viaje, que ya acabó la escuela, que ya tiene pareja, que ya no tiene miedo a decirle a su pareja, esos son los mejores días. O sea, son los mejores días, los mejores momentos, porque está siendo una herramienta útil para que esa persona pueda, aún teniendo VIH, pueda ser libre y pueda vivir feliz un momento de su vida. Qué bonita esta palabra libre, ¿no? ¿Crees que
no hay libertad de decir, conoces a alguien y decirle, tengo VIH, por cómo te van a aceptar o porque la persona va a decir, no, no quiero una relación. Yo creo que el principal miedo, yo sigo sosteniendo que hay 2 cosas que nos destruyen a los hombres homosexuales principalmente. Una ruptura amorosa y tener VIH. Esas 2 cosas te destruyen la vida, te destruyen el camino, te destruyen lo que tú eres, te destruyen lo que tú quieres, te destruyen tus deseos. Y hay personas que se enfrentan a las 2 cosas al mismo tiempo. Y el que te rechacen por tener VIH es una cosa que te hace sentir tan insignificante, porque al final del día eres tú. Es la persona que conociste, es la persona con la que sales, es la persona que te gustó, es la persona. Y al final, cuando tú le dices, bueno, tengo VIH, parecería que nada importa. Nada de todas esas cualidades que te vio la otra persona cuando se fijó en ti o cuando te empezó a, 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 a flirtear importa. Ya no importa nada. ¿Por qué? Porque tienes VIH. ¿Cuál es la lógica? La lógica es el estigma de que me vas a hacer daño, me vas a transmitir el VIH o ya no tienes esa valía para mí, ¿no? Hay mucha gente que así lo ve. Y es una cosa, el principal miedo de las personas que principalmente nosotros detectamos o que llegan al grupo o que llegan en algún momento, es conocer a alguien, hacer una vida con alguien. Porque ese alguien puede terminarte rechazando de la peor forma por tener VIH, por algo que no tiene cura, por algo que no elegiste, por algo que está tratado y que no tiene mayor riesgo para ti. El rechazar a alguien por tener VIH creo que es una de las cosas más estigmatizantes que vivimos las personas. Sí, te pueden correr de un trabajo, sí, incluso lo pondría encima de que la familia no sepa o que cuando sabe como que se saca de onda, pero el conocer a alguien con el cual quieres una vida y que te diga, no, ya no me gustas, mejor ya no, es la peor forma de discriminación, es la peor forma de hacer a un lado a la otra persona por un diagnóstico médico. ¿Crees que esto ha cambiado por la información que nosotros como comunidad, nosotros tenemos o seguimos en las mismas que hace 15 años? Ha cambiado un poco. Yo les tengo que dar el beneficio del desarrollo y de la duda a muchas personas que tienen parejas serodiscordantes, que no tienen ningún problema con ello, que en su momento dudaron, pero que se informaron y se educaron a tiempo para no lastimar a otra persona que quieren además. A muchas familias que han comprendido a su miembro de su familia, a su hijo, a su hija, em, pero el avance es poco. Si lo ponemos en el tema, por ejemplo, científico, médico al social, tenemos los mejores medicamentos ahí. Con una pastillita así de chiquita, tú puedes ser tratado y estar indetectable en 8 semanas Y al te vas inicio a de tu morir de otra cosa tratamiento. en tu vida. Te vas a morir de que te atropellen o de que te caigas en el baño o de viejito o de cualquier cosa, pero de eso ya no te vas a morir. Y si lo trasladamos al tema social, pues en el tema social seguimos siendo las personas más señaladas, las más irresponsables, las que no se cuidaron, las que andan buscando, las que no se valoran, las que no se cuidan. eh, Todos esos adjetivos siguen presentes en el esquema social actual, desde los 80s. Somos esas personas que siempre andan buscando sexo y por eso tienen lo que tienen. Socialmente somos vistas como esas personas. Y si hemos avanzado tanto en el tema médico y científico, ¿por qué en el social estamos tan atrapados?
tan atrasados, tan ignorantes, tan desinformados. Hay muchas familias que acompañan completas al miembro de la familia que tiene VIH. Y hay familias que los sacan de sus casas. Hay novios y novias y parejas y esposos y amantes que se quedan con las personas que viven con VIH, que están al pendiente de su salud y de su pareja, que ingresan a PrEP, ¿no? Como mayor, como un método de mayor prevención, aunque la persona esté indetectable, y se quedan. Y hay personas que te rechazan, y hay personas que incluso buscan denunciarte penalmente por peligro de contagio. Existe esta dualidad, pero en el tema social estamos atrasadísimos, atrasadísimos. Justo en esta labor, Alan, ¿con qué es lo peor que te has encontrado? Me has comentado varios casos, pero ¿cuál es el peor que te has encontrado? Yo creo que los peores es la muerte de los usuarios. El día de ayer, por ejemplo, me notificaron el fallecimiento de un usuario. Yo hablé con él 2 veces. Hace aproximadamente 3 meses me escribió él y me dijo: "Oye, me siento muy mal, tengo VIH, ya tengo una prueba reactiva, él vivía en Tlaxcala. Me dice: "Pero no sé qué hacer, tengo mucho miedo porque me siento muy mal". ¿Cuántos años? 22, Que pasa mucho, ¿no? Con gente muy 22, joven. con gente muy joven es a cada rato, desafortunadamente. Y me dijo: "Tengo mucho miedo y la única que sabe y me está acompañando es mi prima". Le dije: "Ven, te hacemos los estudios acá en Ciudad de México y ya con esos resultados yo busco la forma en ver qué necesitas, si necesitas hospital, si necesitas inicio de tratamiento, buscamos la forma. Ese es el trabajo que yo te ofrezco". Lo pensó mucho, no me volvió a contestar hasta dentro del mes siguiente, y ya para el mes siguiente me dijo: "Oye, pues ya me siento más mal, sigo teniendo mucho miedo, no quiero que me hospitalicen, no sé qué hacer". Hablé con su prima, le dije: "Tráelo, de verdad, o sea, si no tienen, vemos cómo le hacemos, o sea, les ayudamos, pero tráelo, porque necesitamos que le hagan estudios. ¿O quieres que metamos un correo y veamos que allá lo atiendan? Pero necesito que me digan qué hacemos". Y al final no hubo más comunicación. Él realmente tenía mucho miedo, no quería. Y me escribió hace 3 días la prima y me dijo: "Oye, está muy mal mi primo, ya no habla, ya bajó mucho de peso, está ya en la cama, ya no puede respirar bien". Y pues ya saben sus papás, pero sus papás tampoco lo quieren llevar al hospital. Ante eso, lo único que puedes hacer es acompañar a la persona que sí quiere llevarlo al hospital, porque él ya ni siquiera estaba consciente. Falleció antier, con 22 años. Los peores casos son esos. Hace 2 meses falleció un usuario que inició tratamiento bien, que todo le fue muy bien y después le diagnosticaron una especie de bacteria no relacionada al VIH por otra cosa. Tuvo una trombosis, tuvo muchas complicaciones. Le ayudamos para conseguirle una silla de ruedas, una andadera. Su mamá, viviendo en Chimalhuacán, me habló varias veces, estando él todavía, y hace aproximadamente como mes y medio me habló, sí me habló, es una persona muy grande, no sabe usar WhatsApp, me habló y me dijo: ya falleció mi hijo, ya falleció". Y esos son los casos más complejos y con una cosa que yo no me puedo acostumbrar a eso, no. Muchas personas dirán: "Pero ves a cada rato un montón de gente", pero cada persona se acerca a mí de diferente forma.
Y esas formas son las que a mí me dan para buscarles opciones de que estén mejor. Y cuando no logras eso, yo personalmente siento que yo fallé, porque no logré que esa persona siguiera viva, porque no logré que esa persona siguiera en tratamiento y porque ya no está. Esas son las peores experiencias del trabajo comunitario diario. Y las mejores son esas. Hace aproximadamente 2 meses llegó un chico del Estado de México, de Coacalco, me parece que era de Coacalco, visiblemente desgastado, como con unos 20 kilos de peso abajo, comparando la foto de WhatsApp con él en vivo, 20 kilos abajo, muy asustado, solo, viviendo solo, organizando su vida solo. Le hicimos la prueba, sale reactivo, lo metimos al laboratorio, volvió a salir reactivo en la prueba de sangre. Lo metimos al protocolo de carga viral CD4, sus resultados estuvieron en 5 días y cuando nosotros vimos el resultado en 5 días, tenía 30 CD4s. Lo normal o el promedio es tener 800 CD4s, tenía 30. El CD4 es la protección del sistema inmune. Le llamamos, hablamos con la doctora, le decimos, ¿sabes qué? Tiene IMSS, no, perdón, no tiene IMSS, necesita una referencia a un hospital, está teniendo estos y estos y estos problemas de salud, tenía diarrea crónica, además, el chico tiene epilepsia desde hace muchísimos años. Nos dieron la referencia, lo acompañamos al hospital, uno de mis voluntarios se fue con él al hospital, sin familia, su única hermana viviendo en Puebla, madre de 2 hijas, imposible venir. O sea, así en esas condiciones no. Tampoco le puedes exigir a la familia eso. Lo acompañamos, se hospitaliza, grave muchos días, le hicieron tomas de muestra de todo, cultivos, hasta un laboratorio privado tuvo que ir a tomarle una muestra que no tenía el hospital. Y como a la tercera semana empieza a mejorar, nos organizamos un grupo de personas, fueron a verlo todos los días, iban a bañarlo, iban a llevarle cosas, iban a estar con él, a acompañarlo, a platicar, y sale del hospital hace como un mes, otra persona, ya con más peso, ya con tratamiento, más tranquilo. Su hermana eternamente agradecida, él también. No conmigo, con la gente que lo acompaña, con la gente que hizo esto, hasta con la misma doctora que le dio la referencia. Esos casos son gasolina para el trabajo, porque es lo que te motiva a decir, voy a abrir el teléfono y voy a contestar. Y también es a mí personalmente lo que me motiva para seguir ingresando a prepa a tanta gente. Alan, ¿quién ayuda a estas personas? O sea, ¿de dónde salen los recursos para tú ayudarlas? Los servicios de Vive Libre desde el día 1 son gratuitos. No se cobra por absolutamente nada. Y lo que siempre se les dice a las personas que acuden por prueba casi no, la verdad, somos muy malos recaudando, la verdad. Pero cuando van por PREP, por PEP, cuando van por algo y quedan así y me dicen, oye, ¿cómo te ayudamos? Tenemos una cuenta, dona, eso nos ayuda mucho a seguir trabajando. Y es la propia comunidad fondeando el servicio comunitario, el trabajo comunitario de más personas que van a necesitar el servicio. Eso es el fondeo es ese. No recibimos ni vamos a recibir dinero de ninguna farmacéutica. Mientras yo esté al frente de esa organización no va a pasar. No tenemos tampoco acuerdos con empresas privadas, desafortunadamente y afortunadamente, porque el no recibir dinero te da libertad. Claro. Oye, Alan, ¿qué ha pasado con todo esto de las marchas? ¿Crees que te han catalogado o en los medios de comunicación? ¿Cómo te han pintado? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que
En algún momento yo le decía a mi amiga Andrea, le decía, es que, o sea, la fama que traigo, o sea, la experiencia que me precede es que soy un rompevidrios, soy un rompepuertas, soy un quemasillones. Y ella lo que me dijo fue, no aceptes ese estigma. Ese estigma no lo aceptes. La gente puede decir lo que quiera, pero tú no aceptes ese estigma. Y yo realmente pensando en no aceptar ese estigma, lo que tratamos de hacer, Said, es defender la vida. Es que tengas medicamento para vivir, para existir, el que tengas una prueba, el que tengas tratamiento, el que tengas acceso, el que tengas una cama de hospital, el que seas visto por las autoridades de salud como una persona que necesita ayuda, el que seas visto como incluso un familiar de ellos que pueda estar hospitalizado, que necesite ayuda. Y ante esa lógica, lo voy a decir bien claro, yo voy a hacer lo que sea necesario, lo que sea, no importa cuántas veces. Si es tirar puertas, romper vidrios, siempre vamos a buscar el diálogo, porque cuando no ha habido diálogo es cuando nosotros nos radicalizamos. Si no hay diálogo, entonces no hay nada. Entonces nos vamos a la calle y aceptas públicamente que no hay diálogo y aceptas el problema que tienes ante los medios de comunicación y ante todo el mundo en redes sociales. Cuando hay diálogo, tan tranquilos como siempre. O sea, yo te lo prometo, me senté con autoridades hace poquito, después de la denuncia y Sí, después de todo, me senté y me dijeron, a ver, tenemos este problema así, 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 y, o sea, el tema se va a resolver así y lo que te estamos ofreciendo es esta información para que tú la puedas comunicar y para que tú sepas en dónde estamos parados. Ah, perfecto. Entonces, no hay más allá que eso, ¿no? Porque eso es lo que se busca. pero cuéntame de esta orden judicial que te llegó y por qué fue. La primera semana de marzo recibo una notificación de denuncia penal por parte de la Secretaría de Salud Federal. La carpeta o el numeral de la carpeta viene abierto como 2023 y el delito por el que se me denuncia es por el daño a la propiedad pública. Ya teniendo la carpeta de investigación ya en mis manos, ya la revisamos, ya la leímos, ya todo. Fue la protesta el 1 de diciembre del 2023 que hicimos afuera de la Secretaría de Salud para pedir 3 cosas. Primero, que no hubiera más desabasto o que hubiera ya, recetas surtidas al 100% de antirretrovirales. Segundo, que hubiera ya, acceso universal a tratamiento antirretroviral, tanto soporte de vida como de PrEP y de PEP. Es decir, que no te estén pidiendo una derechohabiencia para poder acceder a tu tratamiento. Y tercero, que nos dejara de acosar las autoridades. Eso era en ese momento, ya estábamos siendo acosados por las autoridades en 2023. Me llega la notificación prácticamente año y medio después, lo cual obviamente me obliga a decir que alguien activó esa denuncia este año. Eh, esa denuncia sí existe a partir de esa protesta. Y a partir de eso, lo que yo hago es, yo había ido a San Francisco a la conferencia de retrovirus y enfermedades oportunistas en San Francisco, en Estados Unidos, en marzo. Y lo que yo hago es hacer una estrategia junto con mi equipo para primero mostrar el trabajo que estábamos haciendo, que ya había sido reconocido incluso internacionalmente, para después entrar al terreno ya de la denuncia. Cuando yo salgo el día de la denuncia, Said, te voy a decir por primera vez, después de haber pasado todo eso que fue intensísimo, nunca me imaginé, nunca me imaginé la respuesta pública en medios de comunicación y la respuesta de toda la gente que me acompañó, porque sí sabía que se iba a hacer un poquito como un escándalo, un poquito como que se iba a mover el tema y que iba a recibir un par de llamadas. Pero no me imaginé ese nivel. Jamás, nunca en la vida me hubiera imaginado que lo primero que sale es una carta de médicos.
los médicos más importantes de VIH del país, prácticamente, todos los jefes de servicio de la Clínica Condesa. Ojo, la Clínica Condesa no, los jefes de servicio, las personas que atienden. Y médicos y médicas que tienen una trayectoria, bueno, amplia, de muchísimos años, firmando un desplegado dirigido al secretario de Salud, David Kersenovich, en donde les pide primero que se desista de la acción penal y después que se hable de las deficiencias de salud en VIH en el país. Después vienen más cartas de apoyo, unos voluntarios y unos niños con los que protestamos y todo, organizan un desplegado y junta más de 1,800 firmas en 2 días, en donde el desplegado dice: "Gracias a la política criminal de la pasada administración del CENSIDA, estamos protestando y estamos defendiendo la vida. Para ustedes es más importante un sillón quemado, ¿no? Ustedes están perdiendo el tiempo en una denuncia". Periodistas, organizaciones de todo el país, de muchísimos estados de la república, coaliciones grandes de organizaciones también firman, y todos pidiéndole al secretario de Salud que se desista de la acción penal y de que hagan su trabajo. Y retoman todos las 2 exigencias principales, que es que no haya desabasto, que haya recetas surtidas y que haya acceso universal. Esa forma fue imposible mejor, porque lo que yo les decía era: "Me voy a echar enfrente del tema, la denuncia es un pretexto para abrir la puerta a hablar de los temas". No sabíamos si iba a funcionar. Funcionó. Funcionó, y para finales de esa semana, que yo salí con la noticia a medios de comunicación, el director de Cencida me buscó para una reunión que tuvo lugar esa misma semana. Yo entré con una comitiva de 10 personas, dándole lugar a las personas o simbólicamente a las personas que habían sacado desplegados, mis pares, algunos estados de la república y los médicos. Y yo entré a esa reunión con todas estas personas. Al final se firma un acuerdo de desistimiento por parte de la Secretaría de Salud de esta denuncia, llevando a cabo todo el proceso legal para que la carpeta se cierre. Yo llevo a mi abogado revisa todo, firmamos y entonces empezamos a hablar ya de los temas centrales que son desabasto y falta de acceso universal. Y en esas estamos todavía, porque eso no va a ser un tema que se vaya a arreglar de un día para otro. Pero la denuncia ya se retiró, la denuncia se retira, se desiste la Secretaría de Salud Federal de la denuncia y aquí quedan, ¿no? Como prueba hasta dónde pueden llegar los funcionarios o el funcionariado público para criminalizar a una persona que exige medicamentos, que exige derechos, ¿no? Y habrá que preguntar también quién interpuso esa denuncia en 2023. Pues por supuesto que fue la pasada directora de Cencida, la doctora Letza de la Torre Rosas. Fue ella, porque no es la única denuncia que puso, hay más. Y en el acuerdo se pide que saquen todas las denuncias de todas las personas denunciadas por esa funcionaria. Funcionaria que ahora está en IMSS Bienestar, por cierto. Cuando termina todo esto, sí me doy cuenta que se abren dos puertas importantes. Primero, que la gente y que las redes sociales sirven, y que la gente, Eso te iba a ¿no? O sea, preguntar. que las redes sociales sirven, los medios de comunicación funcionan, y que la gente cuando ve una cosa así, reacciona, ¿no? Esta cosa de la pasividad de los mexicanos no me la creo ya, ¿no? La verdad. O sea, yo creo que ante una situación así, sí hay una reacción muy inmediata, la hubo muy inmediata, muchos medios de comunicación cubrieron, medios de comunicación grandes, importantes, medios de comunicación que jamás pensé que se fueran a interesar por el tema de VIH, se interesaron y cubrieron. Y la gente
la respuesta fue impresionante, porque además después de esto hemos tenido semanas de muchísimas, muchísimas personas que ingresan a PrEP, que piden prueba, que piden consejería, que necesitan algo, algún servicio. Y la otra puerta es que encontramos funcionarios que escuchan, funcionarios que están dispuestos a escucharte, a sentarse y a explicarte y a no mentirte y a decirte, así están sucediendo las cosas y mi trabajo es comunicarte y aquí está. Y no hay mentira en lo que te estoy diciendo porque es lo que tú estás viendo afuera, que hay falta de todo esto. Y eso es una oportunidad muy importante, porque a mí no me encanta mucho, pero a mí me obliga a escucharlos y a comunicarle a mis pares qué está sucediendo. Ojo, no vamos a dejar de protestar si es necesario hacerlo, ¿eh? O sea, nosotros vamos a seguir protestando por el derecho a la existencia, al medicamento, a los servicios dignos, al servicio universal, a PrEP, a PEP, al servicio digno en los hospitales y en las unidades médicas de VIH, en los servicios generales de VIH. Y si se necesita seguir protestando, lo vamos a hacer. Pero esta comunicación que no se había tenido se abre y estamos en otro lado ya. En este momento sí te puedo decir que de las claves faltantes están llegando ya algunas a los servicios de VIH, confirmado por algunos pacientes, y ese es nuestro trabajo, informar, decirle, a ver, aquí en esta unidad todavía no llega, chécate qué pasó. Oye, este medicamento ni siquiera existe, ¿qué onda? Porque al final del día estás teniendo personas que toman medicamento y eso no se te debe de olvidar jamás. Nunca, por más autoridades que tú veas, por más eventos que tú vayas, por más podcasts que tú grabes, tú estás ahí para la gente que te busca y eso no se debe de olvidar jamás, porque si se olvida eso, el trabajo comunitario no existe. Alan, pues muchísimas gracias por ese trabajo tan bonito que haces, por esas cosas que se han logrado a base de golpes, de putazos, y, y la salud es un derecho. La salud es un derecho absoluto y el VIH es un problema de salud pública, responsabilidad del Estado. Eso no se debe de olvidar jamás. Gracias, Alan Pintor. Gracias a ti por la invitación. Así este episodio de Transeúnte Podcast. Suscríbanse y nos vemos a la próxima.